capítulo 5, verso 38 nos enseña una realidad de la vida. Cuando tú vienes a la iglesia para exponerte a la verdad del cielo que transforma tu realidad en la tierra. Diga conmigo, la verdad del cielo. Diga conmigo, la realidad de la tierra. El problema es que muchas veces nosotros tomamos la realidad de la tierra y creemos que esa es la verdad del cielo. La realidad es que estás sufriendo porque te sientes sola. La verdad es que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mira cómo la verdad puede cambiar la realidad. El problema es que en la iglesia nos acostumbraron a venir a buscar cómo cambiar la realidad a través de la misma realidad. Entonces yo quiero que todo lo que hice mal durante 5 años, todo lo que viví incorrectamente durante 10 años, cambie porque voy un día a la iglesia. Y resulta que no. Tu realidad solamente va a cambiar cuando sea afectada por la verdad que viene del cielo. Y una de las realidades más recurrentes en la iglesia cristiana es que los cristianos están estancados. Los matrimonios cristianos no avanzan. Las relaciones, en lugar de mejorar, se deterioran cada vez más. Las personas, en lugar de creerle a Dios por algo mejor, se resignan a vivir en lo peor y nos conformamos. Pero ¿sabes por qué? Porque no entendemos cómo la verdad del cielo puede impactar la realidad nuestra aquí en la tierra. Y quiero que me acompañes por un momento al libro de Mateo capítulo 5 y vamos a leer del verso 38 al 42. Una de las verdades absolutas más impactantes que el Señor Jesucristo le dejó a los discípulos. Él les dijo, muchachos, porque Pedro estaba diciendo, bueno, ¿y cuántas veces hay que perdonar? Y Jesús le enseñó a través de esta verdad cómo impactar esa realidad. Él le dijo, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Mira qué tremendo es eso. Diga conmigo, la milla extra. Diga al que está a su lado, la segunda milla. Y es que a eso nos ha llamado el Señor, a recorrer la milla extra. La milla extra. El problema es que los cristianos no quieren recorrer la milla extra porque les falta combustible. Un día, un perrito, estábamos con mi papá lavando el carro, yo era joven, más joven todavía, y resulta que mi papá se cogió un tarro con gasolina y lo dejó ahí mientras limpiaba una cosa de las llantas, y vino el perrito de la vecina y se tomó la gasolina del tarro, y arranca ese bendito perro a correr, y corría, y ¿qué le pasó, pobre perro? Y vaya a atajarlo a ver si le desintoxicaban algo. Y no, el perro corría, llegaba a la esquina, cruzaba la otra esquina, bajaba el puente, volvía, y de un momento a otro el perro ¡pac! No se volvió a mover. Mi papá dijo, mi hijo, se murió el perro. Y no, es que se le había acabado la gasolina. Entonces ya no tenía cómo avanzar más. Y hay muchos cristianos que se les acabó la gasolina. Por eso ya no van más allá en el amor. Por eso ya no van más allá en la relación familiar. Por eso ya no creen por algo más en la economía. Y nos acostumbramos a vivir un cristianismo ordinario. A vivir una vida ordinaria. Estamos llenos de personas ordinarias que llenan las iglesias. Por una sencilla razón. Porque no quieren correr la milla extra. Porque lo que hace que una persona ordinaria se convierta en extraordinaria es la milla extra que recorre. Lo extra, lo adicional, lo trascendental, lo que comienzas a hacer que no has hecho, eso es lo que determina que dejes de tener una vida ordinaria y comiences a tener una vida extraordinaria. Por eso el Señor Jesús le dijo, miren muchachos, si ustedes simplemente van a la iglesia, leen la Biblia y oran, pues van a ser como cualquier otro religioso. Van a ser como los fariseos. No hay diferencia. Van a ser religiosos ordinarios. Si saludan al que lo saluda, ¿dónde está la diferencia?
Si aman al que los ama, ¿dónde está la diferencia? Si son buena gente con los que son buena gente con ustedes, ¿dónde está la diferencia? Pero si a alguien les golpea en una mejilla y ustedes ponen la otra, oh. Pero si alguien los pone a pleito y les quiere quitar la túnica y usted también le da la capa, wow. Pero si alguien le pide prestado y usted no se rehúsa y es más, y no se lo cobra, hey. Pero para lograrlo, tienes que entender que todo aquel que te pide que vayas una milla va a quedar impactado cuando vea que tú recorres una milla extra. Diga conmigo, la milla extra. ¿Sabe por qué hay esposas frustradas y tienen esposos cristianos que van a la iglesia, leen la Biblia y oran? Porque sus esposos no recorren la milla extra. Hacen lo que cualquier esposo ordinario haría. Digan ay, 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 los señores. ¿Sabe por qué hay esposos frustrados que se sienten solos y no se sienten valorados por su esposa o por sus hijos? Porque tienen esposas que hacen lo que hace cualquier otra esposa ordinaria. Porque no recorre la milla extra. Nos enseñaron que damos de lo que recibimos, que el que la hace, que perdonamos pero no nos enseñaron que para asegurar nuestra bendición tenemos que guardar el corazón. Diga conmigo, para asegurar mi bendición, diga conmigo, para asegurar mi bendición tengo que guardar mi corazón. Esa es una frase como para el Facebook. Para asegurar mi bendición tengo que guardar, porque jamás un corazón dañado podrá recorrer la milla extra. Porque el corazón dañado es la característica de las personas ordinarias. Por eso el Señor dice, mira, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. ¿Y para qué? Para que le demuestres que te lastimó la mejilla, pero no te lastimó el corazón. Ay, qué tremendo. Si alguien te pide prestado, no le pidas. ¿Para qué? Para demostrarte que te pudo quitar algo material, pero no te quitó la paz, porque guardaste tu corazón. Si alguien te pide que lleves carga por una milla, llévalo 2. ¿Para qué? Para que te des cuenta que tu corazón todavía tiene combustible para dar más. Al final, toda la enseñanza del Señor Jesucristo tenía que ver con una sola cosa: guardar el corazón para recorrer la milla extra. Diga conmigo, la milla extra. Necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a recorrer la milla extra. Y por eso tú vienes a la iglesia, porque la iglesia te tanquea. Porque la palabra de Dios es el combustible que te permite seguir avanzando. El problema es que cuando tú tienes un vehículo, un automóvil o una moto y le colocas combustible y comienzas a avanzar, llega un momento en que si no le colocas más combustible, ¿qué va a pasar? Y el problema es que muchos cristianos ordinarios se conforman, se resignan a momentos extraordinarios, pero siguen siendo ordinarios. ¿Y sabes por qué muchos cristianos se resignan a tener momentos extraordinarios, pero siguen siendo ordinarios? Porque no vuelven a tanquear. Entonces van y tanquean y avanzan, pero se conformaron con eso. Ya cambié lo que tenía que cambiar el mes pasado. Sí, pero es que hay cambios que tienes que producir este mes, y si no tienes el combustible, vas a volver a ser el mismo hombre ordinario, la misma mujer ordinaria, con la misma economía ordinaria, con el mismo matrimonio ordinario, con la misma vida ordinaria, y los demás frustrados. Porque no hay nada más frustrante que ver a una persona que Dios llamó a vivir una vida extraordinaria conformándose a vivir una vida ordinaria. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Pero pastor, ¿y por qué? ¿Por qué muchas personas vienen a la iglesia, tanquean, y entonces llegan a la iglesia y el Señor les da la palabra y ya, el rocío ahí, chuchuchun, no es agua bendita, es gasolina? Y entonces, porque la gasolina enciende, la gasolina activa, por eso se llama combustible. Por eso tú y yo, dice la palabra, que somos enviados por Dios como antorchas encendidas. ¿Qué necesita una antorcha para permanecer encendida? Combustible. El combustible es el activador del fuego. Una pequeña chispa en algo combustible enciende un fuego.
Por eso una pequeña chispa de unción, una pequeña chispa de la palabra, una pequeña chispa de amor en una persona que acaba de ser tanqueada por el Espíritu Santo, que está saliendo de la iglesia con el tanque lleno de unción, wow, trae un incendio de bendición a su casa, enciende su casa en amor, enciende su casa en bendición, enciende su economía en provisión. El problema es que lo que hay no son fuegos poderosos, sino sequías recurrentes. Tenemos familias secas por una sencilla razón, porque muchos cristianos tanquean, pero el tanque de combustible está roto. Y salen de la iglesia y cuando llegan a la casa ya han derramado hasta la última gota del combustible que recibieron en la iglesia. Y por eso no pueden recorrer la milla extra. Por eso tú ves que los cristianos salen de la iglesia, wow, qué tremendo, voy a cambiar, voy a tratar bien a mi marido, ahora sí lo voy a consentir, voy a ser más amable con mis papás, ahora sí les voy a hablar bien, les voy a hacer caso, porque la palabra te empodera, porque la palabra te activa, porque la palabra te convence. Pero comienzas de aquí para allá y llegas a tu casa brava, llegas a tu casa frustrado. Te entra una llamada y se termina el poquito combustible que te quedaba. ¿Conoce cristianos así? ¿O solo me pasaba a mí? Y entonces tú dices, ahora sí mi hogar va a cambiar, ya entendí, yo voy a hacer lo que el pastor dijo y mi vida va a ser distinta. Y tu hogar sigue igualito. O sea, no, ahora sí me voy a alinear con la economía y mi economía va a ser próspera y voy a ser bendecido. Y sigues teniendo la misma economía ordinaria que siempre has tenido. ¿Solo me pasa a mí? No, ¿verdad? Nos pasa a todos. ¿O qué me dices? Alguno no ha dicho, me voy a comprometer con Dios. Después de una palabra del Señor, y yo, no, yo me voy a comprometer con Dios. Pastor, cuente conmigo. Yo se lo digo. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Porque es que el combustible los emociona a todos. Pero solo recorrer la milla extra transforma a algunos. Por eso no se trata de la emoción, se trata de la proyección. Y esa es la razón por la cual tú tienes que venir a la iglesia, la gasolinera de Dios, para recargar cada vez que quieres avanzar. Diga conmigo, recargar para avanzar. Dígalo conmigo, recargar para avanzar. El problema es que si no recargas, dejas de avanzar. ¿Avanzaste? Sí, pero llegaste a un punto donde dejaste de avanzar. Y el que deja de avanzar vuelve a ser ordinario, porque ya no hace algo extra, porque ya no recorre el camino extra. Pero ¿cómo se llaman esos huecos en el tanque de la gasolina? ¿Qué es lo que te roba el combustible? Te lo voy a enseñar. Acompáñame por un momento a Romanos capítulo 13. Y el Señor nos da el secreto para reparar el tanque de combustible que hace que la gasolina se nos acabe entre la iglesia y la casa. Es más, a algunos no le alcanza a llegar ni siquiera al jardín de la salida de la iglesia, porque salen de aquí empoderados y llegan al jardín amargados. Sí, yo he visto parejas que salen de acá, ay, mi amor, te ama, qué lindo, qué palabra, Señor, es mi princesa linda, y salen y en el jardín ya no se hablan. Yo, ¿qué pasó? Porque no le pasó el ají para la empanada. Sí, alguna tontería de esas, porque así somos. Y entonces, lo que Dios trajo para ser extraordinario, decidió seguir siendo ordinario. Ser una persona ordinaria o ser una persona extraordinaria solo depende de qué tanto tú decides dar la milla extra. Tú puedes orar y ser ordinario, pero si haces la oración extra, puedes ser extraordinario. Tú puedes hacer pequeños cambios y seguir siendo ordinario, pero si haces cambios extra a los que ya has hecho, puedes ser extraordinario. No te conformes a lo que cambiaste ayer. Hoy hay una nueva milla que recorrer. La milla extra de Dios. El problema es que no la recorremos por esto que dice el apóstol Pablo, versículo 7 de Romanos 13. Pagad a todos lo que le debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Diga conmigo, tributo.
Tributo significa que nosotros tenemos que aprender a pagar las deudas materiales, porque una deuda no pagada se convierte en un hueco que consume tu combustible a través de la culpabilidad. El respeto tiene que ver con una deuda relacional, porque cuando tú no respetas a los que tienes que respetar, simplemente te abrazas a seguir siendo ordinario como siempre lo has sido. Solo las personas que están bajo autoridad tienen la autoridad para proyectarse. Pero si tú no respetas a tu esposa teniéndola que respetar, siempre serás un esposo ordinario, porque tienes una deuda de respeto con tu esposa. Si tú no respetas a tus padres como los tienes que respetar, siempre serás un hombre ordinario, porque cargas con una deuda de irrespeto. Si tú no honras a los que tienes que honrar, la honra es una deuda espiritual. Diga conmigo, espiritual, porque la honra tiene que ver con Dios. Por eso Dios dice, yo honro, porque Dios no es deudor de nadie. Por eso, si tú le das valor a las cosas de Dios, eso es honra. Dios le da valor a tus cosas, porque Dios no se queda con nada, porque Dios no es deudor, porque Dios siempre recorre una milla extra. O si no, dime, ¿cómo estarías tú hoy aquí si Dios no hubiese hecho algo extra en tu vida? ¿Sabes cuántas veces Dios tuvo que golpear la puerta para que yo entendiera? ¿Sabes cuántas veces Dios ha tenido que dar misericordia extra para que yo esté aquí? Pero si fuese por mí, un hombre imperfecto, con daños como cualquier otro hombre, con problemas como cualquier otro hombre, si no fuese porque Dios ha hecho algo extra en mí, yo no estaría aquí. Si no fuese porque Dios ha hecho algo extra en ti, Dios ha tenido compasión y no la valoraste, y Dios tuvo que tener compasión extra contigo, hasta que un día por fin reaccionaste y hoy estás aquí. Dios tuvo misericordia de ti, te perdonó y te dio una nueva oportunidad y no la valoraste, y Dios tuvo que extender misericordia extra para que hoy estés aquí. Y por eso Dios dice, si tienes una deuda de honra, es decir, si alguien te ha valorado y te ha dado, tú tienes que valorarla y darle, porque al que honra, honra. Y hay muchos cristianos ordinarios porque no tienen combustible para recorrer la milla extra, porque no han pagado lo que deben en lo material, lo que deben en lo relacional, ni lo que deben en lo espiritual. Ya al que está a su lado, menos mal viniste. Y dice el Señor, no le debas a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Ya al que está a su lado, no le debas a nadie nada. Ay, pastor, pero es que si no es con deuda, uno nunca tiene nada en la vida. Esa es la mentalidad con la que nos criaron para vivir endeudados toda la vida. ¿Acaso cuando la verdad, diga conmigo la verdad, dice, y yo te pondré por cabeza y no por cola, estarás arriba y no abajo, y tendrás para prestar y tú no pedirás prestado? ¿Eso por qué no es verdad? ¿Por qué no puede ser verdad? Ay, porque la tía Clementina me enseñó que la realidad es muy diferente. La realidad de la vieja ordinaria esa, pero no de la persona extraordinaria que Dios quiere levantar en ti. El problema del endeudamiento es la falta del ahorro. Y entonces prefieres pedir prestado hoy para endeudarte hacia mañana que haber ahorrado ayer para tener con qué pagar hoy. ¿Aló? Amén. El problema, hijos, es que Dios dice, no le debas nada a nadie. No le debas nada a nadie. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi papá no tenía tarjetas de crédito. Y muchas veces en mi mamá menos tenía tarjetas de crédito. Y cuando mi papá en su temporada cascabelona nos dejó, en mi casa no había mercado, y aquí está mi papá y lo amo y ya me perdonó y ya lo perdoné y nos amamos y nos apoyamos, pero él sabe que es verdad. Y yo me acuerdo que mi mamá me miraba y me decía, papito, ahí está la olletada de agua de panela.
y ahí un pan de 1,000 para usted y su hermano. Pero yo sabía que era para usted, su hermano, y yo tenía que honrar a la que me honraba y partir el pedacito para ella. Y así creció su pastor, con agua de panela y pan. Pero nunca vi a mi mamá sufriendo. Ay, llamaron del banco, es que hice mercado con la tarjeta de crédito. No, en la casa comíamos lo que había, pero había paz. Porque mejor es un bocado de pan duro en una casa donde hay paz que en un banquete donde solo hay deudas y amargura. No le debas nada. El problema, hijos, es que no deberle nada a nadie te obliga a pagarle todo a todos. Diga conmigo, no deberle nada a nadie. Y diga conmigo, pagarle todo a todos. Por tanto, para comenzar a vivir la vida extraordinaria que Dios ha preparado para ti, tienes que pagarle todo a todos para no deberle nada a nadie y tapar todos los huecos por donde se esté yendo el combustible de la verdad de Dios para tu vida. Entonces vamos a hacer un recuento, ¿les parece? Listo. Las deudas deben pagarse para dejar atrás lo viejo y abrirle las puertas a lo nuevo. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos, Mateo capítulo 6, muchachos, vengan para acá. Ustedes cuando oren van a orar así: Padre nuestro. Buenos católicos ustedes. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La versión Reina Valera dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros. Pero esa parte sí, vamos hasta el pan de cada día, amén. Claro, porque es que el que la debe, y por eso llevas cargas, porque no has soltado deudores, porque te metiste de fiador cuando Dios en su palabra, diga conmigo la verdad, dice que tú no tienes que ser fiador de nadie a menos que estés dispuesto a dar hasta tu camisa para pagar su deuda. Ay, pero ¿cómo le decía que no a mi cuñada? Pues diciéndole no. Pero si no pudiste decirle no a tu cuñada, le tuviste que haber dicho sí a tu cuñada y no a la verdad de Dios. Y por decirle no a la verdad de Dios, estás viviendo la realidad por ser fiador de tu cuñada. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, para no deberle nada a nadie, tienes que pagarle todo a todos. Para ponerte a cuentas con Dios, te tienes que poner a cuentas con los hombres. Porque Dios quiere que recorra la milla extra y te dé el combustible. Pero si no te pones a cuentas con los hombres, por todos los huecos que tus deudas dejan en el tanque del combustible, llegas a tu casa seco. No te puedes mover. La motivación te dura lo que te dura la emoción. Por eso le sale como el perrito. Pastor, voy a cambiar, voy a transformar, voy a diezmar, voy a servir, me voy a comprometer. Y de momento, ¿qué? Y la hermana Agapita, pero si el domingo me dijo que, mejor dicho, que por esta que yo ahora sí me comprometo, pastor, y pachucho que cuenta conmigo, y hasta ahí fue. Hasta ahí fue. Y es por una sencilla razón, hijos, porque no nos gusta pagar lo que debemos. Déjame compartirte una frase de Charles Spurgeon frente a este tema. Charles Spurgeon dice: no podemos acercarnos a Dios sin primero limpiar nuestras manos de lo que le debemos a los hombres. ¡Ay, qué tremendo! No podemos acercarnos a Dios, perdóname, si primero no hemos limpiado nuestras manos de lo que le debemos a los hombres. O sea, ¿tú quieres que Dios te perdone? Entonces, ¿por qué no saldas tu deuda con los hombres que tú no has perdonado y a los que no les has pedido perdón?
Porque para ponerte a cuentas, di conmigo, ponerme a cuentas, tú tienes que entender que las deudas se saldan a través del perdón. Saldar la deuda es perdonar y pedir perdón. Un día había un rey que un día dijo, bueno, vamos a ver a mis acreedores, los que me deben plata. Y en esas mandó llamar al señor González y le dijo, bueno, señor González, venga para acá usted, acá en el cuaderno aparece que me debe cientos de millones de pesos. Vamos a poner una cifra, 800 millones de pesos, yo necesito que me pague. No tengo cómo pagarle, rey. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Usted se me va de esclavo, su esposa se va de esclava y sus hijos van a ser mis esclavos hasta que pague la deuda, por ahí unos 60, 70 años. Y el hombre comenzó a llorar y el señor González decía, no, pero mi mujer no tiene la culpa, pero mis hijos no, llévese a mi suegra. Y él le dijo, no señor, yo no hago los cambalaches. Y yo, pero por favor, mire, ayúdeme, rey, no me quite mis hijos, mi mujer. Y el rey tuvo compasión. ¿Qué tuvo? El rey recorrió la milla extra y le dijo, ¿sabe una cosa? Yo le voy a perdonar la deuda. ¿Se puede ir? Váyase. Pero no se endeude. No se vuelve a endeudar. Yo le perdono la deuda, pero usted no se vuelve a endeudar, porque cuando usted se endeuda, coloca en riesgo el propósito de su esposa y de sus hijos. Y el hombre salió. Y dice la palabra que a los pocos días el hombre se encontró con un vecino. Y el vecino le debía unos miles. Vamos a decir 800,000. Y el señor González cogió al vecino y le dijo, oiga, venga para acá, necesito que me pague los 800,000. Y le digo, uy, no, hermano González, perdóneme, yo se los quiero pagar, pero es que me ha ido mal, no me han salido los negocios, perdóneme. Y González dijo, no señor, o me pago o lo meto a la cárcel. Y el hombre vecino le dijo, no, pero González, ¿cómo me va a hacer eso mi esposa, mis muchachos? No me vaya a hacer eso. No, o me paga o lo meto a la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Y alguien que vio todo el espectáculo fue a donde el rey y le dijo, rey, ¿usted se acuerda de González? Sí, claro, yo me acuerdo de González. ¿Qué pasó con González? Al que le perdoné los 800 millones. Sí, pues imagínese su majestad que un vecino le debía a González 800,000 pesitos. Y fue y se los cobró. Y como no se los pagó, González lo hizo meter preso. Y el hombre está en la cárcel y en la casa están aguantando hambre la esposa y los hijos. Y mira lo que hizo el rey. Mateo capítulo 18, versículo 32. Entonces el rey llamó a González, esta es la traducción Senda de Valientes 2024. Entonces el rey llamó a González, al que le había perdonado 800 millones, vamos a decir eso, 800 millones, y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Wow. El rey recorrió la milla extra con González y le llenó el tanque de combustible, un combustible llamado compasión, y saló la deuda. Pero González salió y tenía un montón de huecos en su tanque de gasolina porque él quería que le perdonaran la deuda, pero él no quería perdonar a los que tenían deuda con él. ¿Cualquier parecido con la realidad? Entonces queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a nuestra pareja. Queremos que la gente hable bien de nosotros, pero nosotros hablamos mal de la gente. Queremos que Dios se comprometa con nosotros, pero nosotros no queremos comprometernos con Dios. Y nunca podremos acercarnos a Dios si primero no pagamos nuestras deudas con los hombres. No debáis nada a nadie. Significa págale todo a todos. Escúchame muy bien. Te voy a dar rápidamente 3 pasos para recorrer la milla extra. 3 pasos para que ese combustible, ¿sí quedó bonita la? Bueno, muy bien. Para que este combustible que hoy Dios está colocando dentro de ti, diga conmigo, la verdad
pueda comenzar a avanzar por encima de tu realidad para establecer lo que Dios desde el cielo quiere y no lo que aquí en la tierra te tocó. Porque tú no estás viviendo la vida que te tocó, estás viviendo la vida que quisiste creer. Porque preferiste creerle a tus padres, preferiste creerle a una pareja, preferiste creerle a un jefe, preferiste creerle a una circunstancia que creerle a la verdad de Dios que quiere cambiarlo todo en todos. Por tanto, te voy a dar 3 pasos, 3 decisiones para ponerte a cuentas con Dios y con los hombres. Y de una vez por todas dejar de ser un cristiano ordinario y convertirte en un cristiano extraordinario. Esposas, hoy les voy a mandar hombres extraordinarios para la casa. Esposos, hoy ustedes van a disfrutar de mujeres extraordinarias en sus casas. Solteros, esperen. Ay, no, pastor, aleluya. Esperen, porque Dios está preparando a alguien para que sea extraordinario, digno de un soltero extraordinario como tú. No te me le vas a pegar a ningún ordinario, porque los hijos de Dios merecemos personas extraordinarias. Tres decisiones para ponernos a cuentas. Primer decisión, di conmigo, reconocer mis deudas. El que paga lo que debe sabe lo que tiene, decía la abuela Clementina, pero yo le hice un cambiecito. Y cuando estaba preparando la enseñanza, el Señor me decía: Ever, el que paga lo que debe sabe lo que vale. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso, pastor? Significa que tú nunca vas a pagar algo a quien no le das valor. Y la diferencia es que las personas ordinarias se valoran tanto a ellas mismas que no valoran a nadie. Las personas extraordinarias valoramos tanto a Dios que valoramos lo que Dios valora. Por eso dice: estima a los demás como superiores a ti mismo. Pero mientras tú te sigas creyendo la última Coca-Cola del desierto, mientras tú te sigas creyendo, puede que sí, Coca-Cola, bueno, de pronto sea la última Coca-Cola del desierto, pero ¿de qué te sirve ser Coca-Cola si te estás muriendo en un desierto? No tiene sentido. Pero mientras tú sigas creyendo que tú eres más que, pues siempre vas a creer que ellos te tienen que pagar a ti, pero tú te vas a hacer el loco de pagarle a ellos. Y hay deudas materiales que tienes que reconocer, porque la aceptación es el primer paso para la transformación. Tú nunca vas a cambiar algo que no aceptas que tienes que cambiar. Bueno, excelente. Por tanto, tienes que reconocer tus deudas materiales de respeto y de honra. Pastor, yo bendito sea el Señor, no le debo nada a nadie. ¿Y el libro que te presté? ¿Eso no es una deuda acaso? ¿El martillo que te prestó el vecino? Eso no es una deuda. Pero como el vecino no tiene valor para ti, pues ¿para qué vas a devolverle el martillo? Ponte a pensar por un momento cuántas cosas tienes en tu casa que no son tuyas y que un día las pediste prestadas y no las has devuelto. Hijos ordinarios que toman de sus padres y nunca les devuelven, porque son tus papás, ellos no tienen la obligación de darte nada. Si eres un guaymarón de 35 años, si te casaste y montaste tu hogar, ay, pero es que a mí me fue mal en el matrimonio, problema tuyo, no de tus papás. Entonces, si tus papás te prestan, págales. Aló, aló, que vi que no les gustó como mucho. Si tú no pagas tus deudas materiales, nunca dejarás de ser una persona ordinaria. Y quiero que entiendas que en esta tierra nadie tiene la obligación de darte. Pero si tú quieres ser una persona extraordinaria, tú tienes la obligación de dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Porque el que da, recibe. Porque el que siembra, cosecha. Entonces deja esa mentalidad de escasez, de ruina, que te tiene arruinado y en escasez, creyendo que todo el mundo te tiene que dar, como si te debieran algo. Mira al que está a tu lado y dile: nadie te debe nada.
Se nota el esfuerzo. Tus papás no te deben nada. Tu expareja no te debe nada. Tus hijos no te deben nada. Es que lo cargué en mi vientre 9 meses. Él te lo pidió. Es que lo cuidé desde que era un niño y lo... No los cargues con eso. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, si los honraste, ellos te van a honrar. Sí, son extraordinarios. Pero nunca esperes honra de un hijo ordinario. ¿Aló? Amén. Pero vámonos primero por lo material. Entonces, ¿qué creyeron? Que se me había olvidado. Venga, primo, présteme 50 que yo se los pago ahorita que me llega la quincena a ti. ¿La quincena eran 15 años o 15 días? ¿De verdad? Tenemos el tanque de combustible tan lleno de huecos porque estamos tan llenos de deudas materiales que nos volvimos ordinarios y nos acostumbramos a eso. Y pides prestado y no pagas. No me miren así, eso dice la Biblia. No debas nada. O sea, págale todo. Así que ahorita cuando llegues a tu casa, vete para allá, para donde tienes guardado los chécheres y mira, y te vas a encontrar una mano de cosas que te prestaron hace tiempo y que no has devuelto. Si te encuentras algún libro que diga Pastor Ever, mira en la cocina, platos de la tía Azucena, de la prima Eulalia, eso es una deuda, porque no es tuyo. Y mientras tú tengas algo que no es tuyo como tuyo, vas a estar en deuda con alguien. Devuelve todo lo que tienes que no es tuyo. Devuelve todo lo que tienes que no es tuyo. Porque Dios te quiere dar lo tuyo. ¡Ay, qué tremendo! Bueno, excelente. Al que respeto. No, es que si mi mamá no me habla con respeto, yo le hablo sin respeto. Venga para acá. Vaya, en nuestra época, háblele a una mamá sin respeto. Lo mínimo que recibía uno por acá era el pie derecho del papá. Hijos, el hecho de que tú creas que sabes más que tu mamá no significa que la tengas que respetar. ¿Por qué le hablas duro? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees para contestarle mal a tu papá? Es que él hizo esto y en cambio yo no. Fariseo ordinario. ¿O es que no acuerdan de la oración del fariseo? Oh Señor, gracias porque yo sí, no soy como este publicano, yo sí. Y el publicano dijo, sé propicio a mí que no soy más que un hombre pecador. Y Dios se agradó más del publicano porque reconoció su deuda que del fariseo que creyó que estaba paz y salvo. Tú no eres mejor que nadie. Y a los que merecen tu respeto, tienes que darle respeto. Tú tienes que respetar a tus papás. Por imperfectos que hayan sido, por mucho que se hayan equivocado, me les hablas con respeto. Si quieres dejar de ser un cristiano ordinario, tú tienes que respetar a tus jefes en el trabajo. Tú tienes que respetar a tus compañeros de trabajo. Tú tienes que respetar a tus empleados en el trabajo. Tú tienes que respetar a tu vecina. A la chismosa también, pero no le des papaya, pero respétala. No te burles de los demás. Mira, hay gente que sale de la iglesia empoderada y coge Transmilenio y se va hablando mal de todo el mundo en la iglesia. Tienes deudas de respeto porque has irrespetado a personas delante de ellas y a espalda de ellas. Pero ella me irrespetó. Perdónala y pídele perdón. Pero reconoce que tienes deudas de respeto. Y tercero, deudas de honra, deudas espirituales. Porque Dios ha colocado en tu camino personas que te han honrado, te han valorado y te han dado lo mejor de ellas y tú les has pagado. ¿Con qué? ¿Cómo se dice? Es que la expresión que voy a usar suena muy feo para televisión. Les has pagado mal. Te han honrado, pero tú no has honrado. Eso significa que en tu cuenta de honra tienes un saldo en rojo.
Por eso Dios les enseñaba la semana anterior, le dijo al sacerdote Elí: por cuanto quisiste agradar a tus hijos más que a mí, yo te desecho. ¿Por qué? Porque no tengo por qué honrarte, porque yo te honré, pero tú no me honraste. O sea, tienes una deuda conmigo y por lo que veo no estás dispuesta a pagarla, porque yo honro a los que me honran y desprecio a los que me tienen en poco. Tú tienes deudas de honra, comenzando por Dios, porque Dios te ha honrado. ¿O es que crees que el trabajo que tienes, o la alacena como la tienes, o la salud que tienes, o la vida que tienes, es porque tú te la mereces? No, es que Dios recorrió una milla extra contigo. Dios se pasó 3 cuadras contigo y tú sigues creyendo que es por ti. Mi trabajo, mi dinero, mi tiempo, Por eso no honras, porque no valoras, porque solo el que paga lo que debe sabe lo que vale. Y hasta que tú no le pagues a Dios la honra que le debes, nunca vas a entender cuánto vale Dios para ti, y menos cuánto vales tú para Dios. ¿Aló? El sacerdote Elí también la cogió olímpica, pero al final se quedó sin combustible, dejó de avanzar y ya Dios no le envió a nadie que le recargara. El hijo pródigo: papá, déme lo que tanquéeme la cuenta, porque me voy a hacer mi vida. Y se alejó del padre, de la verdad del padre y de la casa del padre, y malgastó el combustible que tenía y terminó apacentando cerdos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no tienes combustible y no te puedes mover en la verdad de Dios, tienes que ir a donde otros te quieran cargar de acuerdo a la realidad que quieren para ti. Por eso hay muchos a los que los llevan amigos ordinarios, parejas ordinarias, familiares ordinarios, porque ya tú no te puedes mover por ti misma, porque tienes tantas deudas materiales, tantas deudas de respeto y tantas deudas de honra, que estás muy lejos del tanque de gasolina. Y eso le pasó al hijo pródigo, hasta que un día volvió en sí. ¿Volvió en qué? Y dijo: ¿yo qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo y duermen mejor que yo. Y dijo: yo voy a volver a la casa de mi padre. ¿Sabes qué hizo volver al hijo pródigo? Que se cansó de una vida ordinaria y sabía que en la casa del padre, la verdad del padre y la presencia del padre siempre lo iban a poder tanquear para ser un hombre extraordinario y vivir una vida extraordinaria. Y lo que yo les quiero preguntar a muchos de ustedes es: ¿no se van a cansar de ser ordinarios? ¿No te vas a cansar de ser un esposo ordinario? ¿Un joven ordinario? ¿Un empresario ordinario? ¿Una esposa ordinaria? ¿Un cristiano ordinario? Pastor, me está ofendiendo. Llevas muchos años de cristianismo ordinario ofendiendo a Dios y no pasa nada. Que te sientas ofendidito por una verdad, pero si esa verdad puede cambiar tu realidad, no hay problema que te ofendas. Tú te mereces escúchame, tú te mereces un estilo de vida extraordinario. Tú te mereces una familia extraordinaria. Tu esposa se merece un esposo extraordinario. Tus hijos merecen unos padres extraordinarios. Tú mereces una economía extraordinaria. Y si nosotros, siendo malos, queremos darle cosas extraordinarias a nuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre quiere darte una vida extraordinaria a ti? Pero reconoce tus deudas. Segundo, asume tu responsabilidad delante de Dios. ¿Ya entendiste la deuda? ¿Ya lo entendimos o no lo entendimos? Ahora, ¿estoy hablando mentiras? Estoy hablando verdad, porque está sustentado en la Biblia. Por eso, asume tu responsabilidad delante de Dios y pídele perdón a Dios. Y eso se llama arrepentimiento.
cómo teniendo el privilegio de vivir una vida extraordinaria, porque Dios puso sus ojos en ti, te ha expuesto a su palabra, te ha expuesto a su bendición, te ha expuesto a su misericordia, y parece que eso no ha servido de nada en tu vida. Sigues peleando igual, gritando igual, llorando igual, frustrándote igual, amargándote igual, sigues en la misma autosuficiencia igualita, sigues haciéndole promesas a Dios que no le cumples, diciéndole que vas a hacer cosas que no haces. ¿Hasta cuándo? Tú tienes que decirle: Señor, lo entendí, no quiero vivir una vida ordinaria, porque ahora entendí que tú pusiste tus ojos sobre mí y me sacaste de las tinieblas de vivir una vida ordinaria y me trajiste a tu luz para vivir una vida extraordinaria. No me conformo con una vida menor a la que tú quieres que yo viva. Pero para eso necesitas tomar su verdad y sacar de tu vida tu realidad. No puedes seguir moviéndote por lo que tus ojos ven. Te tienes que mover por la verdad que Dios te habla. Y eso es lo que se llama fe. Por eso dice el apóstol que nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír, la verdad de Dios. Tener fe por la realidad no es fe, es pensamiento positivo. Pero tener fe por tu verdad, eso es diferente. Pero te tienes que poner a cuentas con Dios. Te tienes que poner a cuentas con Dios, porque estás haciendo lo del siervo, ¿cómo es que lo llama Dios? Malvado. Y entonces está: Dios, dame, pero tú no le das. Dios, comprométete con mi economía, pero tú no te comprometes con su economía. Dios, sana mi cuerpo para seguir viviendo la misma vida que siempre has vivido. Mira, yo he tenido casos en el ministerio. Una señora que se congregaba con nosotros hace como 10 años, me llamó la hija porque cayó en cama, fui a visitarla, estuvimos orando por ella, pero se agravó la señora y un día la hija me llamó y me dijo: pastor, usted puede ir a orar por mi mamá a la clínica tal, habitación tal, porque ya los médicos la desahuciaron y me dijeron que están esperando que usted vaya a orar para desconectarla. Yo dije: bueno, mijita, yo voy. Y llegué a orar por la señora Margarita. Y fui a orar por ella y: padre, yo te entrego a tu hija. Y se me dijo: no me la entregues. Yo: pero está hinchadísima, respiración artificial, todo artificial, un montón. Y dije: pero Señor, me dijo Dios: no me la entregues. Háblale que ella te está escuchando. Y dile que así le dice el Señor, que sus años no han terminado, que todavía tiene cosas conmigo y que yo le voy a restituir la vida. Y yo: bueno, menos mal no hay nadie aquí, entonces yo voy a decir eso, Señor. Si no, pensarán que estoy loco. Y dije: bueno, señora Margarita, Dios me pide que le diga esto: tiquiti, 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 ¡tar! Y en el nombre de Jesús, ahora levántate. Señora Margarita, levántate. Yo: ay, bueno, pues ya oré, Señor, hice lo que tú me dijiste. Y salí, me fui. Al siguiente día por la mañana, muy temprano, entró una llamada a mi celular. Yo contesté, estaba con mi esposa y era la hija llorando: pastor, mi mamá, pastor, mi mamá. Yo: mi hijita, sí, pero bueno, es la voluntad de Dios, mi hijita, y yo solo le pido a Dios que te fortalezca y que te dé mucha sabiduría. Pastor, la desconectaron, pastor. Yo sé, mi hijita, yo sé, es un momento difícil. Pero bueno, si quieres que acompañe a tu familia, con mucho gusto, dime dónde van a ser las exequias. No, pastor, la desconectaron y está respirando sola, se levantó y ya está desayunando. Yo: wow. Pero resulta que la señora Margarita el siguiente domingo salió de la clínica y nunca más volvió a la iglesia, porque quería aprovechar sus últimos años de vida para compartir con sus nietos y con sus hijos. Me acuerdo una vez una muchacha que tenía un problema en las piernas, no podía caminar bien. Oramos por ella, el Señor la sanó, le enderezó, le arregló. Y ya no salía de los bares de la 85, porque ahora sí podía bailar lo que nunca había bailado. Recuerdo una joven con lupus. El Señor la sanó,
Fue una cosa tremenda. Pero siguió viviendo la misma vida y nunca más volvió a la iglesia. Porque venían por eso, no por él. Y están viviendo con una deuda que nunca podrán pagar. Una vida ordinaria que nunca debieron vivir. Dios te sanó de cáncer y aquí le estás sirviendo a él. Y eso hace la diferencia. Dios te sacó de una crisis donde fue un trombo en los pulmones, pero ibas a perder tus pulmones. Dios te dio pulmones nuevos, te restauró tu vida, tu casa, tu economía, y aquí estás sirviéndole al Señor. Entonces no me digas que estás viviendo la vida que te tocó vivir. No. Estás viviendo la vida que se te dio la gana vivir, porque tú decides si eres una persona ordinaria o si te conviertes en una persona extraordinaria. Porque si Dios te trajo a la iglesia es porque tiene el tanque listo para llenar el tuyo. Bueno, excelente. Pero reconoce delante de Dios tus deudas. Dios perdona tu irresponsabilidad, pero no necesariamente tu deuda. Ojo con eso. Si Fabián me debe, yo te debo plata. Vente para acá, Fabián. Toma, préstame esto. Eso es de él, ustedes no vieron nada. Súbete para acá. Entonces, préstame una platica. La otra semana te la pago. Pero si la otra semana santa, la otra semana de Pascua, la otra semana se la pago. Pasó un mes, 6 meses, un año, y yo nunca le pagué. Yo dije, uy, Señor, yo tengo una deuda pendiente con Fabián. ¿Y saben qué pasa? Que mi abuela decía, el pecado acobarda. Yo te digo, la deuda acobarda. Por eso recuerdo lo que decía un panadero que tenía una panadería en la esquina de mi casa, era profeta. Él decía, yo no fío, ¿cómo es? Porque pierdo el amigo y la plata, una cosa así decía él. Se pierde el cliente y la plata, y es verdad. Y entonces ya yo no llamo a Fabián. Ya yo, si voy por ahí con Fabián, ¿qué más, Fabián? Y el abrazo y el saludo, y entonces hay que me cobre. Porque ahí sí, tengo que decirle que eso no es testimonio. Pero de pronto llega un día, porque Dios me dio una palabra, un domingo de septiembre, día de amor y amistad, y Dios me dice, Ever, reconoce tu deuda, Ever, ponte a cuenta conmigo, paga lo que le debes a todos, para que no le debas nada a nadie y pueda recorrer la milla extra. Y yo le dije, sí, Señor. Fabián, ¿te acuerdas que tú me has prestado una platica? Te quiero pedir perdón porque nunca te la pagué. ¿Me perdonas? Gracias. Ya la amo, Fabi. Dios te bendiga. ¿Quedaste feliz? Esa cara de aburrido. ¿Qué pasó? Dios perdona la irresponsabilidad de haberle dicho que le ibas a dar y no haberle dado, de haberle prometido que le ibas a entregar y no haberle entregado, de haberle dicho que ibas a cambiar y no haber cambiado, y seguir con las mismas deudas materiales de respeto y de honra que siempre has tenido. Dios te perdona tu irresponsabilidad, pero la deuda tú la tienes que pagar. ¿Le prometiste algo a Dios? Cúmplele, porque dice la palabra que es mejor que no le prometas a que le prometas y no le cumplas. Ay, yo sí te había prometido que te iba a dar eso, pero ya, eso fue hace un año, Señor, ya. Volvamos a empezar, ahora sí, borrón y cuenta nueva. Bendíceme y yo te prometo. Yo me imagino a Dios, ya corra que ya va la bendición, mamita. Siéntese ahí, ya se la coloco ahí, ya va. ¿Ustedes creen que Dios es bobo? ¿Vos, ustedes que siguen sirviendo de fiadores? No, Dios no es así. La Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues de todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. ¿Le prometiste y no le cumpliste? Ok, quédate ahí sentadito, porque yo solo le cumplo a los que me cumplen. Porque yo solo honro a los que me honran. Porque yo solo valoro a los que me valoran. Dios valoró a todo el mundo y envió a Jesús por amor. Pero solo a los que creímos en Jesús nos dio vida eterna. A los que no le cumplieron, Él no les cumplió la vida eterna. No creas que por tu cara bonita, predicaba un día mi esposa, Dios te tiene que bendecir.
No creas que por venir a la iglesia, ¿tú crees que Dios te debe algo porque vienes a la iglesia? Pero hay muchos cristianos que creen que Dios les debe porque vinieron a la iglesia. Dios, ya fui el domingo, llevo 3 domingos, Señor, entonces ahora sí haz esto. Es que tú vienes a la iglesia para rellenar el tanque. Tú vienes a la iglesia a tanquearte, para salir a hacer lo que tienes que hacer afuera de la iglesia, con la verdad con la que Dios te ha tanqueado. ¿Bueno o excelente? Y no importa cuán ordinario llegas, lo que importa es que extraordinario sales. Pero depende de ti si recorres o no la milla extra. Por eso ponte a cuentas con Dios, asume tu responsabilidad delante de Dios y al reconocer tu deuda, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname, porque yo le prometí al pastor que le iba a llevar una manzana y no se la he llevado. Perdóname porque yo le prometí a mi esposa y a mis hijos que les iba a llevar y no se los he dado. Perdóname porque yo le pedí prestado a mi vecino un serrucho y no se lo he devuelto. Perdóname porque me prestó la hermana Genoveva un libro y no se lo he regresado. Y te garantizo que ni siquiera lo has leído. Pero reconócelo y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Porque voluntariamente decidiste vivir una vida ordinaria y renunciaste a la vida extraordinaria que Él quiere que tú vivas. Reconoce que Dios te pidió que respetaras a tu esposa y no la has respetado. Dile, perdóname porque le sigo hablando mal a mi esposa. Sigo siendo un indio, guache, gamín. No sé por qué algunas esposas se ríen, pero tú tienes que decirle eso al Señor. Perdóname porque yo prometí valorar y no he valorado. Perdóname porque prometí que iba a honrar a mi marido y no lo he honrado. Prometí que lo iba a atender como a un rey y lo sigo tratando peor que a un esclavo. Ríanse los esposos que se estaban riendo ellas, ríanse ustedes. Esas son deudas con Dios. Porque fue Dios el que te dio ese esposo, esa esposa, esos hijos, esos padres. Y si no le has cumplido a ellos es porque no le has cumplido a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Y tercero, asume tu responsabilidad delante de los hombres. Y eso se llama carácter. Entonces tú ya sabes que tienes una deuda material. Con toda confianza, con toda confianza. Ahora, ojo con eso, una deuda representa aquello que un día pediste prestado y no estás pagando. Pero si de pronto tú pediste prestado para comprar tu casa, tu carro, para comprar qué sé yo, algo que tú necesitarás, eso se llama una inversión. Y la estás pagando. La estás pagando. ¿Y por qué la estás pagando? Porque si no la dejas de pagar, tenga. Claro. Vaya a ver cómo corría la gente a llevarle el tributo a la DIAN. Uno ve la gente, pastores, ¿y la DIAN? ¿Sí? Porque no le pagas a la DIAN y ¿qué pasa? Tenga. Pero si el Señor Jesús dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿por qué pagas tus tributos materiales al César y no le pagas tus tributos materiales a Dios? Porque el que paga lo que debe sabe lo que vale. Por eso tú valoras más a la DIAN que a Dios. Le tienes más temor a endeudarte con la DIAN que a endeudarte con Dios. ¿O por qué no cuando te llaman de Bancolombia y te dicen, doña Azucena, es que no nos ha venido a visitar y la cuota venció el 5, entonces le llamo del departamento jurídico de Bancolombia? Al otro día tú estás en Bancolombia visitando a doña Azucena. Claro. ¿Y por qué cuando te llamamos de la iglesia, mira, es que no ha venido en 3 semanas, te hemos extrañado? Uy, pero es que son bien intensos. Cuando yo pueda voy. O no, sí, yo la otra semana voy, yo el otro domingo voy, pastora, ya estaré. Vaya, hágale eso a Bancolombia, a doña Azucena de allá del departamento jurídico. Es que tú solo le pagas a lo que valoras. Y tenemos a Dios en poco. Tan en poco que no somos más que unos cristianos ordinarios que creemos que Él nos debe por venir a la iglesia, o por leer la Biblia, o por orar. Y no entendemos que Dios no nos debe nada, porque Él nos dio todo. Y cuando venimos es tan misericordioso que recorre una milla extra y nos tanquea.
Hay personas a las que el Espíritu Santo les debería cerrar los oídos para que no escuchen nada en la prédica, porque han sido tan desagradecidos con Dios que no merecen ni que Dios les hable, pero vienen y Dios les habla, ¿o no? Porque Dios sí recorre la milla extra contigo, pero tú sales y sigues haciendo lo estrictamente necesario para Dios y eso. Pero realmente la DIAN tiene más valor que Dios. ¿Realmente Bancolombia tiene más valor que Dios? No, hijos. Por eso tenemos que asumir nuestra responsabilidad delante de los hombres y tener el carácter de pagar lo que debemos. ¿Le debes algo a Dios? Ponte a cuentas con Dios. Ya deja la tontería esa ordinaria de borrón y cuenta nueva. Vaya, dígale usted a doña Azucena del Departamento Jurídico de Bancolombia: bueno, doña Azucena, le debo 6 meses que no voy, pero hagamos borrón y cuenta nueva, doña Azucena, ahora sí. O vaya a la oficina de la DIAN, esos abogados tan amables que son todos queridos. Ay, don Julio, bienvenido, qué bueno tenerlo por aquí, cuénteme, venga, le ayudo, ¿qué problema tiene? No, tiene que pagar esto y tal fecha. Pero que el siguiente, porque ellos a ti no te valoran, pero tú sí los valoras a ellos, por eso les pagas a ellos, aunque no te valoren a ti. Pero tenemos tan en poco a Dios que vivimos endeudados con Él y no importa. Paga lo que debes para que demuestre lo que realmente vale en tu corazón. ¿Le pediste dinero prestado a tus padres? Ve y págaselos. Y ponte a cuentas con tus padres. Porque asumir tu responsabilidad delante de los hombres te lleva a guardar los corazones por encima de las emociones. Diga conmigo: guardar los corazones por encima de las emociones. Hay muchos que tienen deudas de respeto porque creen que otros no merecen respeto. Esas son tus emociones. Pero si Dios dice que tú tienes que respetar a tus padres, respeta a tus padres. Si Dios dice que tú tienes que honrar a tus padres, honra a tus padres. Si Dios dice que tú tienes que respetar a tus autoridades, respeta a tus autoridades. No hables mal de ellas, porque simplemente no te escuchan. Dios te escucha. Dios te escucha. No hables mal de tus jefes, no hables mal de tus pastores. Lo primero que yo le digo a una persona cuando llega de otra iglesia es: no me hables mal de tus pastores, porque hablar mal de tus pastores habla mal de ti. Simplemente da gracias a Dios por lo que viviste con ellos, bueno o malo, retén lo bueno, desecha lo malo y atrévete a comenzar a vivir una nueva historia en Senda de Valientes. Pero comienza a pagarle a los hombres lo que les debes. A Dios primero y a los hombres segundo. A Dios págale lo que le debes. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo lo confirme a tu corazón. Pero no le debas nada a nadie y págale todo a todos. Hay personas que te han ayudado y tú las has deshonrado. Hay personas que te han dado lo mejor y tú les has pagado con lo peor. ¿Sabes por qué? Y voy a cerrar con esto. Nunca esperes honra de una persona ordinaria, me dijo Dios. Porque las personas ordinarias creen que todo el mundo les debe. Y un día yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué hay personas a las que le ayudamos, la acompañamos, la apoyamos, estamos ahí para ellas, pero un día no le contestamos el teléfono y de ahí fuimos lo peor para ellas? Un día no le dimos una consejería y hasta ahí fue la iglesia y ahora habla mal de la iglesia. Murmura de nosotros en su casa. Habla mal con otros hermanos igual de ordinarios cuando están fuera de la iglesia de los demás. ¿Por qué? Y Dios me decía: Ever, coge tú a cualquier persona ordinaria en la calle y ve y llévale un mercado. Al siguiente mes ve y llévale un mercado. Al siguiente mes ve y llévale un mercado. Que no haga nada, tú solo llévale el mercado.
Pero al sexto mes de llevarle mercado todos los meses no le lleves nada. Y te vas a dar cuenta que te va a llamar a preguntarte qué pasó con el mercado, porque ya se convirtió en una deuda, no en una honra. Y si tú le dices que no le vas a volver a dar mercado, no solo le saliste a deber, sino que te ganaste un enemigo. Esas mismas personas ordinarias son las que vienen a la iglesia y siguen siendo ordinarias. Y por eso, por más que les des, siempre les vas a salir a deber. Honra a los que te honran, pero deja quieticos a los que no te honran, porque solo los que te honran merecen tu honra. Te lo voy a repetir, solo los que te honran merecen tu honra. Y cuando entendí esto, fui libre. Mi responsabilidad no es estar aquí para todo el mundo. Es que el primo de la hermana Magola está mal en su matrimonio y quiere una consejería, pero tiene que ser ya pastor, o la hermana Magola no vuelve a la iglesia. La hermana Magola, no. La hermana Magola, no. La hermana Magola hace esto, no. Pero si la hermana Magola no está comprometida con la iglesia, no honra a Dios y no nos honra a nosotros, ¿por qué le tengo que correr a la hermana Magola? Pero yo voy una milla extra. Hermana Magola, vaya, dígale a la hermana Magola que le diga al primo que venga a la iglesia, y que si con lo que recibe en la iglesia él quiere comprometerse con Dios, con mucho gusto nos comprometemos con él. La gente cree que la iglesia es un centro terapéutico gratuito con esclavos personales. La iglesia es un lugar de honra, donde Dios te honra y tú vienes a honrar a Dios porque Dios te ha honrado. Eso es la iglesia.